Diseño de un cuestionario. Para diseñar un cuestionario tendremos en cuenta al menos tres aspectos. Por un lado, el contenido del cuestionario. Nos referimos con ello a que todo cuestionario, como instrumento de investigación, responde a lo que pretenda la investigación. La pretensión de una investigación, aquello que investigamos, puede enunciarse de formas diversas. A veces lo encontraremos en forma de objetivo, planteando qué es lo que pretende. Otras veces encontraremos preguntas de investigación, planteando de forma interrogativa lo que estamos indagando, y otras veces se planteará en forma de hipótesis, de tal forma que se hace una aseveración que luego debe comprobarse aprobándola o refutándola. Lo que pretende la investigación tiene que dar lugar a que nosotros planteemos los focos, aquellos aspectos sobre los cuales queremos recoger datos o información. Y cada uno de esos focos, de esos aspectos, dará lugar a preguntas. Un foco puede dar lugar a una o a varias preguntas en función de lo que requiera para poder recoger datos útiles para darle consistencia. A su vez hemos dicho que es importante la forma. Con la forma nos referimos al tipo de pregunta que planteamos. Las preguntas cerradas son con frecuencia de elección. Pueden ser dicotómicas, por ejemplo, dar a escoger entre sí o no. Pueden dar a escoger entre varios enunciados, A, B, C, D, los que requieran, y en ese caso tendremos que especificar si debe escogerse una sola opción o puede escogerse más de una opción, y en ese lugar también habrá que indicar cuántas. Y puede ser de escala, que normalmente va a indicar una elección única dentro de una progresión. Puede ser valorar numéricamente, de 1 a 5, de 1 a 6, de 1 a 7, o puede ser elegir dentro de una escala enunciada verbalmente. Por ejemplo, indicando del menor al máximo acuerdo. Y el otro tipo de pregunta cerrada son aquellas que realizamos asociando, que pueden indicarse escribiendo la opción o relacionando los elementos dispuestos a dos columnas o en círculo para asociarlos, relacionarlos con una línea. Hemos dicho que además de las preguntas cerradas están las preguntas abiertas. A su vez, pueden tener dos formas de presentación. Una de ellas es la opción de completar, es decir, que son enunciados en los cuales introducimos espacios o líneas en punto dentro o a continuación al final de la oración para que el encuestado complete, también con una o más palabras según le indiquemos. Y las otras preguntas son aquellas que tienen forma de interrogación y que van a utilizar pronombres, por ejemplo, qué, quién, cuál, adverbios, por ejemplo, dónde, cuándo, o adjetivos, por ejemplo, cuántos. Es importante la presencia de este tipo de elementos porque inducen a que las preguntas realmente sean abiertas y debemos diferenciarlas de las falsas preguntas abiertas, que son aquellas que solamente se contestan por sí o por no, y que normalmente no tienen componentes, elementos, pronombres, adverbios o adjetivos interrogativos. Finalmente, debemos considerar el formato, es decir, cómo presentamos al encuestado el cuestionario. Todo cuestionario llevará un título y la identificación de los autores e institución que lo aplica y una parte introductoria en la que se presentará el cuestionario
con estos elementos y, si se quiere, también las motivaciones que llevan a hacer esta investigación y, sobre todo, especificar los objetivos. Toda esta zona escrita tiene que estar evidentemente adaptada al encuestado, por ejemplo, a su nivel cultural, al conocimiento que tiene del campo, a su edad, a su mundo cultural. Y luego tendremos que hacer mucho cuidado con las preguntas que vendrán a continuación. Tendremos que pensar muy bien el número de preguntas. Un número muy pequeño, por ejemplo, 2 o 3 preguntas, pues no es que esté mal, es que es desaprovechar el esfuerzo que hacemos cuando hacemos trabajo de campo. Un número excesivo, lo más probable es que produzca un alto porcentaje de preguntas incompletas o contestadas aleatoriamente. Hay que pensar también el orden, porque a lo mejor las preguntas pueden conllevar algún tipo de serie para su comprensión, o de lo concreto a lo general, o al revés, y por tanto conviene pensar el orden y, finalmente, también el formato en cómo lo vamos a presentar. El formato para las preguntas abiertas podría ser perfectamente de forma lineal, pregunta y acto seguido un espacio, un recuadro para contestar. O podría ser una disposición a doble columna, colocando a la izquierda la pregunta y a la derecha dejando un hueco o un recuadro para poder escribir la respuesta. En cuanto a las preguntas cerradas, podemos también tener una disposición lineal de arriba hacia abajo. En el caso de las escalas, como en nuestro caso de la pregunta número 1, podríamos disponerlas en una línea simple, normalmente caben, o, sobre todo si son enunciados de carácter verbal, a lo mejor queda más claro si le ponemos uno por encima de otro, con punto y aparte. Y eso también sucede, en cierto modo, en las preguntas de opciones. El ejemplo que tenemos en la pregunta segunda sería que las respuestas van una continuación de otra en un párrafo único con punto y seguido, indicando la B a continuación de la A y la C a continuación de la B, sin hacer cambio de línea. Mientras que la disposición en la tercera pregunta sería una disposición de opciones con punto y aparte, que quizá a veces simplifican y aseguran la comprensión de las opciones disponibles. La diferencia básicamente está en que una presentación de párrafo único, como es lo que hacemos aquí en la segunda pregunta, ahorra espacio y el tamaño del cuestionario se reduce, y es lo único que, en cierto modo, nos plantea como beneficio el formato de la pregunta 2. En cuanto a las preguntas cerradas, también cabría una disposición a doble columna, con esas opciones también de párrafo, de punto y aparte. El problema que plantearía un formato de doble columna en las preguntas de opción sería asegurarnos, sobre todo si se hace en presentación digital, es decir, en pantallas de ordenador, y sobre todo si se hace en formato de web, en que esta disposición no se vea alterada en función del tamaño de letra que le dé el encuestado o del navegador que se utilice. Para asegurarnos en una presentación de doble columna que las opciones siempre se van a corresponder en cualquier navegador y en cualquier formato de tamaño de letra, se van a corresponder con la pregunta de la izquierda, lo haríamos utilizando una tabla, de tal modo que en la casilla de la izquierda introduciríamos la pregunta y en la celda de la derecha introduciríamos las opciones.